El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él contestó: por la dureza de su corazón les permitió Moisés repudiar a su esposa. Pero al principio no era así. Pero yo les digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, mejor es no casarse. Pero él les contestó: no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace varias décadas atrás, cuando no existían los ecógrafos, creo que se llaman así esas máquinas, estas que se utilizan para hacer ecografías a las mujeres que están embarazadas, y llegar en un momento de la formación de la criatura, de determinar su sexo, si es varón o es niña. Cuando no existían esas máquinas, simplemente los papás tenían la sorpresa solo en el momento del parto de saber si era un niño o era una niña. Hoy, con estos ecógrafos, es posible determinar, creo que es tal vez al 5º mes, si mal no estoy, si es un niño o una niña lo que viene en camino. Pero también esos exámenes permiten poder determinar otras cosas, como por ejemplo, si el bebé viene con alguna enfermedad, con alguna malformación. Esas máquinas y los exámenes complementarios determinan si viene con labio leporino, paladar hendido, si tiene síndrome de Down, si viene con alguna malformación genética, etcétera, etcétera. Sin lugar a dudas que tenemos que reconocer que estas máquinas han ayudado muchísimo en la ciencia y para tratar algunas enfermedades, incluso del bebé, incluso dentro del útero de la mamá. Pero en algunas oportunidades, esas máquinas, junto con la determinación de sus padres, en algunos momentos pareciera que se hubiera convertido como en una guillotina, como una sentencia de muerte para el bebé. Porque cuando el médico, después del examen, dice: mire, el bebé viene con síndrome de Down, o viene con labio leporino, o le falta un miembro, le falta una pierna, o le falta un brazo, o tiene problemas en el cerebro, etcétera, etcétera. El primer planteamiento que inmediatamente se hace el médico, y muchas veces, tengo que decirlo con tristeza, casi que irrespetuosamente, invadiendo el fuero interno de la mujer, llega a decirle de una vez, él, sin que ella se lo plantee, lo mejor es interrumpir el embarazo. Es una sentencia de muerte para la criatura. Y a veces la mujer que no sabe mucho de estas cosas, confía en el criterio del médico
se llena de temor y toma la decisión de cortar el embarazo, de interrumpir el embarazo, de producirse un aborto. Pongámonos a pensar un poco cuánto de las personas que nosotros conocemos hoy, niños o adultos, que tienen síndrome de Down, o que nacieron con labio leporino, o que nacieron faltándole los brazos o las piernas, ha sido realmente para el mundo, para su familia, una bofetada de parte de Dios, porque nos muestra Dios que son personas que resultan ser realmente extraordinarios, necesitan ser una maravilla, son una maravilla. Yo me he convencido de que los niños y las niñas con síndrome de Down son auténticos ángeles. Si usted quiere ver el rostro del ángel aquí en la tierra, mire un niño con síndrome de Down y allí lo va a descubrir. Lo que pasa es que nosotros hemos exaltado una cultura de la estética, de lo bello. Pareciera que a nosotros lo único que nos importara es lo bello y lo perfecto, y que aquello que no sea estéticamente perfecto lo desechamos inmediatamente, decimos esto no sirve. Y ahí hemos metido nosotros a los seres humanos. Hemos puesto la estética sobre la ética. Hemos puesto la belleza por encima de la bondad. Hoy pareciera que es más importante ser bello que ser bueno. Es decir, hemos trastocado los valores. Por eso cuando en la formación de una criatura en el vientre de su mamá se descubre que estéticamente viene algún defecto, a nosotros nos asusta esos defectos e inmediatamente creemos que no, este no puede venir a la vida, y lo desechamos, lo descartamos. Se extrae la criatura y se echa en una caneca como si fuera realmente basura. El cielo, dice la Sagrada Escritura, la sangre inocente clama al cielo por justicia y redención. Si nosotros nos ponemos a pensar en nosotros mismos, si nos vemos en un espejo, que probablemente no sea mucha la belleza que tengamos, pero no tenemos malformaciones, por lo menos tenemos los brazos, no tenemos ciertas dificultades en la salud, pero aún así fuéramos capaces de descubrir cómo muchas veces Dios nos ha sacado de situaciones de podredumbre, yo estoy seguro que nosotros seríamos capaces de mirar la vida de los demás también como un don de Dios, así como somos capaces de mirar como un don de Dios la propia vida. Con el ejemplo que les puse, es que creo que se puede entender mejor el texto de la palabra de Dios hoy en la primera lectura, que está tomada de la profecía de Ezequiel en el capítulo 16. El Señor le habla a su pueblo dolido por su situación de pecado, por su situación él utiliza la palabra de prostitución, mi pueblo se ha prostituido. ¿Qué es realmente la prostitución? La prostitución es aquella actitud mediante la cual una persona en un momento determinado es capaz de quebrantar su alianza esponsal para irse detrás de lo estéticamente bello. Cuando un hombre o una mujer dejan su esposo o su esposa, con quien han hecho alianza para irse detrás de quien se ve bello o bella, eso es lo que llama la Sagrada Escritura prostitución. Dice el Señor, mi pueblo se ha prostituido. Y el Señor a través del profeta Ezequiel le recuerda
pueblo, su origen. El Señor le dice a su pueblo, acuérdate, ¿quiénes fueron tu padre y tu madre? Tu origen. Tu padre era hitita, tu padre era amorreo y tu madre era hitita. Eran paganos, ese es tu origen es pagano. Y el día que tú naciste, no te cortaron el cordón, no te lavaron con agua para purificarte, no te envolvieron en pañales, nadie se apiadó de ti, sino que te arrojaron a campo abierto el día que naciste. Algo así como esas noticias que vemos nosotros con mucha frecuencia en nuestro país. Imagínense el cuadro, un bebé recién nacido envuelto en un trapo cualquiera, incluso todavía lleno de sangre y con el cordón todavía al ombligo, tirado en una caneca de basura. Para nosotros esa situación es familiar, porque por lo menos en nuestro país han sido muchos los momentos en los cuales hemos visto noticias tristes de estas. Bebés recién nacidos, todavía llenos de sangre, casi que cubiertos por la tirados en una esquina, en una caneca de basura. Esa es la imagen que Dios le presenta a su pueblo. Y le dice, así te encontré yo a ti. El cordón no te lo cortaron, no te lavaron con agua para purificarte, no te envolvieron en pañales, nadie se apiadó de ti. Te arrojaron al campo abierto por pura aversión. Y dice el Señor, yo pasaba junto a ti y te vi revolviéndote en tu sangre y te dije, sigue viviendo, yo te voy a dar vida. Porque para fortuna de muchos, han sido oportunamente encontrados por alguien que escuchó su llanto, o pasó por allí la policía, pasó una señora, el vendedor de café, de dulces, lo encontró, lo envolvió y lo llevó al lugar para que la oportunidad a ese que estaba destinado para morir, le dio la oportunidad para hoy a través de su palabra. Tu nacimiento fue así, como tú fuiste despreciado y yo te vi a ti revolviéndote en tu sangre y tuve compasión de ti y te dije sigue viviendo y te hice crecer como brote del campo. ¿Usted qué cree? ¿Que por qué no nos abortaron? ¿O porque de pronto nacimos en una clínica y con los mejores médicos? No nos ha sacado a nosotros el Señor. Utiliza la figura esta del profeta Ezequiel para darnos a entender de dónde nos ha sacado. Cuando Dios nos vio a nosotros, nos vio envuelto en nuestra propia sangre, nos vio envuelto en nuestro propio pecado, nos vio despreciado. Y allí donde muchos nos desprecian, Dios nos ve con misericordia y nos dice, sigue viviendo, sigue viviendo. Pero al Señor le duele que después de haber cuidado a la criatura, después de haberle dado la vida a la criatura, después de haber ayudado a que la criatura creciera, a que se pusiera una moza bella, lindísima, dice, tus senos se afirmaron, te brotó el vello, y yo te vestí, extendí mi manto sobre ti, te lavé con agua, te limpié la sangre, te puse
te ceñí de lino, te revestí de seda, te engalané con joyas, te puse pulseras en los brazos y un collar en tu cuello, te puse anillo en la nariz, pendiente en las orejas y una magnífica diadema en tu cabeza. Lucías joyas de oro y de plata, vestidos de lino y seda bordada, comías flor de harina, miel y aceite, como quien dice, te puse como una reina. Sin embargo, tú, confiada en tu belleza, te prostituiste. No has sido capaz de recordar de dónde te saqué, cómo he engalanado tu vida, cómo te he vestido de bondad, y aún así te prostituiste. Preferiste a aquellos otros que vinieron a seducirte con su belleza, olvidando mi bondad. ¿Saben qué es triste? Que un hombre deje una mujer buena por una mujer bella, o viceversa. Que una mujer abandone a un hombre bueno, un caballero, por un patán buen mozo. Ese es el problema. Y de eso es que Dios se duele. Y ese es el reclamo que le hace a su pueblo. Que nos hemos ido detrás de la belleza, olvidando la bondad. Que vivimos la cultura de lo estético y olvidamos la cultura de lo ético. Esa es nuestra prostitución, olvidando nuestros orígenes. ¿De dónde nos rescató Dios? Nos sacó Dios. ¿Cómo nos vio Dios? ¿Cómo estábamos nosotros? Éramos casi que un abortivo. Y el Señor pronunció sobre nuestra vida una palabra de existencia. Sigue viviendo. Sigue viviendo. Hay muchas cosas para aprender en la experiencia del pueblo de Israel. Hay muchas cosas para revisar en nuestra vida. Hay muchas cosas para seguir replanteándonos. Y permítame decirle a ustedes, señora, y a usted, señor, porque es una cosa que también compete a los varones. Si algún día llegara a aparecer, a gestarse un embarazo en su casa, en el que hubiera alguna dificultad, yo le invito en el nombre del Señor y con fe para que usted sea capaz de sacarlo adelante. Y usted se va a dar cuenta de las grandes sorpresas que Dios nos da a través de todas esas criaturas que muchas veces la ciencia ha desechado y ha dicho no sirve. Dios sabe abofetear el orgullo de la ciencia.